Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos esta tarde-noche de marzo, en una edición especial, continuando la edición especial que tuvimos el día de ayer por el proceso de consulta popular. Y como les habíamos prometido, en este momento nos acompaña Fernando Tuesta. Fernando Tuesta es un conocido docente de la Universidad Católica, experto en temas de procesos electorales, para que nos ayude a un poco observar cuáles son los posibles escenarios que aparecen a partir de lo que ya hemos sabido ya hacia la medianoche de ayer, y es que existe una alta probabilidad de que un grupo importante de regidores y la mayoría, o si no todos los regidores de Fuerza Social, hayan sido revocados en la consulta de ayer. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Fernando, tú describías este escenario como el escenario número 2 en tu columna de La República hace algunas semanas, unas 6, 8 semanas que publicabas. Este escenario lo describías como Susana pierde la mayoría. Ella no es revocada, pero sí digamos, un grupo importante de regidores, sin importar de qué partido, lo planteabas tú de esa manera. Sí. Sin embargo, en este caso ha sido un grupo importante de regidores y todos de Fuerza Social, o bueno, prácticamente todos, salvo el caso de Castañeda. Así es. De los 4 escenarios posibles, todo indica que vamos a estar efectivamente, como bien señalas, en el número 2. Yo lo que planteaba era que ella no es revocada, pero sí 14 regidores o más indistintamente de cualquier partido. Cuando digo indistintamente, en este caso ha sido Fuerza Social, como todo parece indicar. Entre los 19 parece ser, según Ipsos Perú, a los 21 según Datum, y en realidad el único fuera de ellos es Luis Castañeda Pardo de Solidaridad Nacional. Esto nos lleva evidentemente a una convocatoria por parte del Ejecutivo de las llamadas nuevas elecciones municipales. Un escenario que también cambia, por cierto, todos los horizontes que inicialmente se pensaban. Es que la revocatoria, sus reglas, las normas, los vacíos, contradicciones, crean confusión, aparte de la complejidad ya de por sí bastante alta. Y en consecuencia, este es uno de los procesos en donde quien vota no sabe lo que va a ocurrir. Cuando uno vota, por ejemplo, por una elección presidencial, sabe que de ese menú va a salir un presidente de la República, que estos partidos constituyen el Parlamento, el mismo municipio. Pero la revocatoria, bajo estas reglas, lo que vamos a enfrentar es una nueva elección. Incluso quienes quizá estratégicamente señalaron de qué manera hay que votar en bloque, no se dieron cuenta que nos están llevando a una nueva elección municipal. Es el caso de lo que ahora estoy denominando el voto PPK, ¿no? El voto PPK es aquel voto que se parece a lo que él expresó, si de alguna manera ha tenido incidencia. Votar por Susana Villarán, por el no, toda la columna de la izquierda por el sí y toda la columna de la derecha por el no. En la columna de la izquierda están ella y todos sus regidores. Hay que acordarse que él dijo, yo votaré por ella, pero no por sus regidores, presionado por algunos que decían pues que se trataba de grupos antimineros, sobre todo, ¿no? Y entonces ha sido esa forma de votar a tal punto que al tener fuerza social en la cédula, toda la columna de la izquierda de 20, los dos primeros de la columna de la derecha también son de fuerza social, pero se están salvando, porque justamente la consigna parece haber sido, nuevamente, ella no, el resto sí, y a la derecha todos no. Y esto, digo, estamos hablando de un porcentaje pequeño, pero que hoy día marca la diferencia, 0.5, y que inclina a la revocatoria de casi todo lo de fuerza social. Que ese marcar a la izquierda, digamos, con el sí o con el no, y más bien ha sido un dejar en blanco porque estaba observando yo los resultados de los votos en blanco, y efectivamente nosotros tenemos una progresión. Claro, Susana Villarán prácticamente no hay votos en blanco registrados para muy bajo. En el caso de los regidores, los primeros, del 2 al 19, hay al 20, perdón, del 2 al 20, hay sobre 100.000, pero menos de 120, menos de 120 votos en blanco.
pero pero el siguiente, Sí, el siguiente el columna no. salta al 170. Sí, no. Sí. Eso también se da, eso también Sí. se da. Habría que tener más información. Finalmente, esto es lo que reporta OMPE, y que es acumulación de actas que llegan. La información que tenía yo también era a partir de los conteos rápidos, y puede haber sido así también, o la combinación de ambos. Pero ahí estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, porque si es que esa información es cierta, en realidad la diferencia debiera ser mayor. Ahora no, ahora la diferencia entre el sí y el no en regidores es estrecha, a tal punto que el conteo rápido compromete esas cifras al interior del margen de error, pero inclinado hacia el sí, que no podrían ser explicados por esto. Entonces, digamos, en conclusión, ¿tú considerarías que este voto hacia la mitad de la cédula de la izquierda, por el sí, digamos, es intencional, no ha sido producto del porcentaje. calor, de la cola? No, es un porcentaje pequeño, ¿no? Es un porcentaje pequeño, pero digo, cuando acá hay una diferencia muy estrecha, ese pequeño es suficiente como para inclinar en un sentido. Lo mismo que sucede en el caso de Castañeda Pardo. En el caso de Castañeda, sin embargo, la diferencia es mayor. Estamos hablando casi del 5%. Allí, por ejemplo, estratégicamente quienes votaron por el no en bloque, sin embargo, se dieron el trabajo de marcar por el sí en el caso de Castañeda, ¿no? Pero lo que me ha llamado a mí personalmente poderosamente la atención, y que no lo pensaba así, yo incluso en las exposiciones que hacía decía, acá lo que va a haber es una votación de triángulo invertido, es decir, conforme vas bajando, los nulos y blancos se van incrementando, porque la gente va a ir abandonando. Pero lo que ha ocurrido es que el efecto de la campaña del sí y del no ha sido importante. Por eso tú has tenido muchas cédulas, bloques de cédulas, cuando tú repartías en el escrutinio, 40 veces sí y 40 veces no. Y claro, con estas diferencias en algunos casos, ¿no? Que hemos dicho, en el caso de Susana Villarán a favor, ¿no? En el no y luego sí, o en el caso de Luis Castañeda Pardo. Pero en general esto además ayudó a que el escrutinio fuera mucho más rápido. Claro. Cosa que, entre los que me encontraba yo, pensamos que se iba justamente a prolongar mucho. Pero esta votación en bloque, que ha sorprendido, digo, a todos, yo por lo menos, como repito, pensaba que la gente iba a abandonar mucho más la cédula. Y claro, una manera de no estar mucho tiempo en la cabina, pero a su vez votar en casi todos, era en bloque. Era en bloque, ¿no? Ahora, también se ha escuchado que muchas personas pensaban que si no marcaban las 40 iguales, se iba a anular el voto. Eso es cierto. Las preguntas que se hacían y que me hacían a mí a través de las redes sociales iban por ese camino, ¿no? Entonces la gente no ha evaluado, evidentemente, si revocas o no, sino iban en un porcentaje, por supuesto. Esto no es todo, ¿no? Además estamos hablando de 5 millones y tantos de votantes, ¿no? Sacando un porcentaje que no iba a votar. Pero digo, de todas maneras, eso ya es un trabajo. Particularmente cuando se pensaba además, ahí sí yo no tanto, que la gente iba a equivocarse mucho al marcar, cosa que no ha sucedido. Lo que pasa es que el elector normalmente cuando llega el día de las elecciones, o acercándose el día de las elecciones, ya repara más, comienza a preguntar cómo es más cuidadoso, y se reduce el efecto del error. Igual, siempre hay los típicos programas televisivos, sobre todo sobre elecciones previos a lo que es una elección parlamentaria, y le preguntan a la gente cómo va a votar voto preferencial y no sabe. Pero al final los errores se reducen ostensiblemente. Repito, la gente comienza a preocuparse, sobre todo, uno, la parte operativa, el cómo votar, y dos, la parte, las consecuencias que se derivan. Y ahí es donde creo que justamente en la última semana, aparte de otras variables, es que la gente ha dicho, bueno, y después de esto comienza a preguntar, ¿y quién es el alcalde? ¿Qué viene? Etcétera. Y ahí es donde se ha informado más. Yo creo que ante más información, más votos del no. Claro. Más votos del no. Ahora,
Muchos, bajo el escenario, el resultado que estamos observando, en el cual podrían ser revocados 19 regidores de Fuerza Social, o 21, ¿no? 19, 21. Sí. Lo que encontramos es lo siguiente. Muchos piensan que al haberse ido más de un tercio, se tiene que ir todo el Consejo. Perdón, eso es cierto. Es que esto era antes así. Pero el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución para el año 2009 en que solamente van a las nuevas elecciones municipales aquellos que han sido revocados. Así es. Entonces estaremos en un escenario en el cual tenemos una elección en noviembre o diciembre, donde vamos a elegir a aquellos que van a reemplazar a estos 20, 19 que son. Así es. Por una lista cerrada, sin voto preferencial porque no lo hay a nivel municipal, y por el número de regidores revocados, y distribuidos los escaños del municipio de manera proporcional. Okay. Por lo tanto, es muy importante decirlo, la probabilidad que alguien se quede con mayoría absoluta es muy pequeña. Claro, digamos que el único grupo que podría tener la posibilidad de tener una mayoría absoluta sería el PPC. El PPC. Pero tendría que sacar un muy buen resultado, digamos un 40-50% en las Y es allí donde creo que la única alternativa posible de conquistar una mayoría absoluta es crear coaliciones. Coaliciones alrededor del no, que están en el municipio, y también quienes quieren ingresar al municipio alrededor del sí. Es la única posibilidad que le queda, por ejemplo, a Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional tenía 2 en el Consejo, ahora han revocado 1, queda 1. Imagina, para tener mayoría absoluta necesita 20. Porque la persona que está entrando, además, que estaría entrando para reemplazar a Castañeda Pardo, no es de Solidaridad Nacional. Aun cuando es solamente de manera provisional. Porque entre ahora abril, que les entregan las credenciales, se cierra el proceso, ingresan los accesitarios de cada partido, pero solo de manera provisional, hasta diciembre. Digo diciembre más o menos calculando, porque así se realicen en noviembre las elecciones, en diciembre se terminará, digamos, en términos totales, finales y acreditando a los nuevos, ¿no? En ese periodo sale, por ejemplo, Luis Castañeda Pardo, ingresa al accesitario, que es del PPC, pero su escaño sí es parte de la competencia de los, digamos, eran 19 de Fuerza Social, más el escaño de Luis Castañeda Pardo, en total 20, ¿no? Solo participarían los partidos que tienen inscripción vigente, en consecuencia Fuerza Social no. Por eso es que este escenario que yo comentaba en este y otros artículos, es un escenario pues donde, pese a ganar Susana Villarán, termina siendo muy afectada. Porque al no tener inscripción vigente su partido, lo que ocurre es que la única posibilidad de poder ingresar a la competencia es a través de los partidos más cercanos, en este caso, por ejemplo, Tierra y Libertad. Pero si le revocan a los 21, para poder mantener la mayoría tendría pues que ganar el 100%, eso es un imposible. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para no perder mayoría? La única posibilidad es ingresar a una coalición con el PPC, que tiene 13. Digamos 12, porque perdería 1, por lo de Luis Castañeda, pero de 12, si es que, salvo que ellos mantengan 2, 14 a 21, ya necesita 7, y es algo manejable. Pero no hay ninguna posibilidad de lograr esto solo. Entonces ahí he escuchado, por ejemplo, que quieren firmas para inscribir una lista provincial. No, yo creo que eso es un suicidio político. Eso es lo que había escuchado también, que estaban buscando firmas para inscribir a Fuerza Social o a una lista que podría ser una lista independiente. Una lista independiente a nivel provincial. Tiene que ser a nivel provincial. Pero no es poco, pues estamos hablando de un 3% del padrón de por 18 de 6 millones 300. Es un número altísimo, ¿no? Es un número altísimo. Y el plazo es... El plazo es muy corto, vamos a tener creo 2 o 3 meses. Ese es un esfuerzo demasiado alto para algo que probablemente quizá no llegue. Entonces tienes una inversión, creo, muy costosa. Claro. El resto de partidos, ¿tú los ves a todos participando en esta...? Mira, a ver,
Yo creo que si es que no se presenta Solidaridad Nacional pierde una oportunidad, porque no podría conquistar el municipio ahora, y lo que ha dejado en el ambiente de Solidaridad Nacional, en muchos sectores, no es bueno, ¿no? Un partido que ha estado detrás de la revocatoria, pero siempre decía que no estaba detrás. Un partido que al final se muestra que sí estaba detrás, ¿no? Y de qué manera. Es un partido que está seriamente dañado en su imagen. Pero además, un exalcalde que tuvo tan más que buen desempeño, tan buen apoyo, que como todos sabemos, y que es dubitativo, ¿no?, en aparecer siendo quien encabeza la revocatoria, que de repente lo hubiera podido ganar, eso no lo sabemos. Pero aparecer detrás, negar cosas que al final de cuentas se muestran que eran de esta manera, y el castigo ha sido de los mayores, o sea, revocar a su hijo, es decir, es como si hubiera dado el caso por el Fujimorismo y Kenji, ¿no?, o Keiko, estamos en más o menos una asociación parecida. Allí es directo, ¿no?, a la imagen del líder seriamente mellada, pero si no lo hace, se abre un espacio contra ellos y la distancia para llegar a él, al municipio, pues se alarga, ¿no?, mucho mayor. Si es que hay una coalición que gana las elecciones y logra retener la mayoría alrededor de una coalición de centro, de los centros políticos de izquierda a derecha, creo que significaría, por un lado, no, pero de repente renovar confianza, pero en el año 2014, que hay las elecciones ordinarias municipales, ¿qué va a ser Solidaridad Nacional? Lo que estoy planteando es que necesita participar. Ahora, participar solo también es un suicidio. Participar solo es que para ganar unos cuantos escaños. Y que comprometer al APRA y al Fujimorismo, a Restauración Nacional, sí a ellos les convendría entrar al municipio, pero entrar con un costo, con un riesgo alto, eso ya es otra cosa. No es tan fácil, no es tan fácil. Quizá acá finalmente el ganador parece en todas las esquinas donde uno mire, es el PPC. El PPC claro, está siendo ganador. Ahora, hay un escenario, digamos, un poco extremo, ¿no? Podría pasar que todos los regidores de Fuerza Social sean revocados. Ni tan extremo, parece que va a aparecer, claro, ¿no? Y que entonces, y que al no poderse presentar Fuerza Social, no tendría ningún regidor, Susana, a partir de enero del año que viene. ¿Quién sería el teniente alcalde? ¿Quién ocuparía ese puesto? Si revocan a los 21 de Fuerza Social, el teniente alcalde en realidad sería el primero de la lista, no revocado, pero como ha revocado a todos los accesitarios. Y ahí recién aparece este señor, pues, Fidel Ríos Alarcón. ¿Quién sería el teniente alcalde, pero por un periodo transicional? Porque ese puesto, como todos, irían a la competencia. ¿Quién ocuparía, digamos, el puesto de teniente alcalde? Ahí hay una discusión interesante, porque el teniente alcalde es la persona que ocupa el segundo lugar de la lista ganadora. Y la lista ganadora no es la que va a ganar, sino la del 2010 que inicia el mandato. Entonces uno podría, esto lo tendría que resolver el jurado, pero un poco pensando, podría ser Fidel Ríos Alarcón, pero al ocupar un cargo reduces el número de puestos que van a la competencia, no puedes pasar de 40 miembros del Consejo a 41 bajo esta idea. Entonces, ¿quién podría ser? Entonces, quizá la respuesta sería el partido que gana en las elecciones de noviembre. Pero el partido que gana las elecciones de noviembre podría ser un partido distinto a quien ganó, evidentemente, porque Fuerza Social no va a intervenir. El partido que tiene la mayoría, ya, supongamos ahora tiene 13, 12 PPC y logra, no sé, pues 5 más, 17, pero no ganó las elecciones. Ese es un bonito e interesante tema, pero obviamente es un tremendo problema para el municipio para decidir. No sé si es que ha habido un caso igual en provincias, la verdad no lo conozco,
estamos estudiando revocatorias hace un tiempo, pero no sé si ha pasado algo igual. Creo que tendría que ser alguien del PPC. Ujú. Y para terminar, tú habías planteado esta mañana algunas modificaciones necesarias a esta ley. Digamos que por primera vez hemos observado, digamos, tan de cerca, tú que estudias estos procesos los conoces mucho mejor que todos nosotros, pero hemos observado tan de cerca un proceso de revocatoria y de hecho hemos observado muchos defectos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que podría llegarse, por lo que se reclama, ¿no? Podría llegarse a revocar a una autoridad con menos votos que los que fueron utilizados para elegirlo, o que digamos que el nivel de ausentismo, de voto en blanco, pueda llegar a ser mayor al 50% y aún con eso revocar a una autoridad con muy pocos votos. Así es. ¿No? Bueno, ahí en este artículo, ayer salió en realidad otro artículo en La República, ciertas reformas mínimas. De todas maneras hay que ir a reformar esto. Es decir, Lima no puede volver a enfrentarse a una situación parecida. Que dicho ese paso, como estamos viendo, no termina ahora, sino se alarga todo esto. ¿Qué municipio puede resistir eso? O sea, acá no nadie gana. O sea, todos perdemos. Bueno, salvo que alguien quiera pues hacerle daño a Lima, ¿no? Pero en realidad todos perdemos. Y además quien aparece nuevo ganando tiene que articular coaliciones. Ese es un esfuerzo y una dedicación que en realidad no lleva a, digamos, crear ni un ambiente, ni un clima, ni un escenario, ni un contexto favorable para el municipio. Entonces, planteaba varias cosas desde el inicio. Lima no puede estar desprotegida en relación a las demás circunscripciones del país. Es decir, a todos se pide el 25%, pero con un techo máximo de 400.000. Eso no puede ser. Hemos dicho a lo largo de la campaña que eso significa el 6.7%. O sea, Lima, donde está la autoridad más alta en términos municipales, tiene 6.7. Y a un distrito pequeñito, 25% como a otros. Eso no puede ser. 25% para todos. No debe haber límite. En segundo lugar, esta parte sí es más discutible. Mucho se ha comentado. La solicitud debe estar de alguna manera amparada, ¿no? La solicitud debe estar de alguna manera motivada, pero a su vez, en lo posible, sustentada. ¿Para qué se revoca una autoridad? Yo he visto la solicitud, en este caso para Lima, y es una línea. La alcaldía es un incapaz. Eso, claro, cuando uno trata de ajustar por ese lado, uno se da cuenta de cómo hacerlo. En Ecuador se modificó la ley, entonces se dijo, bueno, esto pasaba al Consejo Nacional Electoral, que a su vez trasladaba estos cuestionamientos a la autoridad, que luego descargaba, y luego el Consejo Nacional Electoral lo que hace es sopesar y dar luz verde o no. Pero ahí entonces el órgano electoral se convierte en un árbitro, de un filtro que puede ser discutible, ¿no? Ahí es un poco difícil. Luego, ¿cómo se revoca? Yo creo que hay que regresar a lo que era la ley, porque fue modificada en el 2008. Se debe revocar bajo ciertas condiciones. Quienes quieren revocar una autoridad tienen que cumplir una exigencia de altura, no puede ser en general, porque lo que estás haciendo es interrumpir el mandato consagrado a través de los votos con reglas y donde es varios, porque la revocatoria puede ser todos contra la autoridad, lo que ha ocurrido en el Perú, y eso justamente es lo que no debe ocurrir. Entonces, allí volver quiere decir que si se quiere revocar una autoridad debe ser la mitad más uno de los electores de la circunscripción. Esto se rebajó, pues, imagínense, de 6.900.000 la mitad, de 6.300.000 estamos hablando de 3.150.000, un poco más. Ahora se ha podido revocar a Susana Villarán con menos de 2 millones, claro, ¿no? 50% de presencia de los electores, y que el resultado por el sí tenga al menos ser igual o mayor a los votos en que fue ganador esa autoridad. Luego, yo no estoy muy de acuerdo en que la revocatoria sea individual. Pues tú ingresas por partido, como grupo, por eso es que la gente no conoce quiénes son los regidores. claro.
Entonces allí yo creo que hay un tema, hay dos posibilidades. Uno, como conjunto, como en otros países, tú quieres revocar al conjunto llamado Consejo Municipal. Eso evita también que, como en otros sitios, la oposición trate de petardear a la mayoría, sino como conjunto, ¿no? O la otra posibilidad es solo al alcalde o alcaldesa. Entonces tú sacas, es una revocatoria, entonces sube el otro y sigue. Porque nuestro diseño lo que te hace es crear un proceso de transición, que eso no tienes efectivamente municipio paralizado. ¿Qué vas a hacer con un periodo de transición con un alcalde, por ejemplo, revocado? Por ejemplo, si hubieran revocado a Susana Villarán, ¿qué puedes hacer en 8 meses? Nadie te permite hacer nada. Ni la oposición, ni las instituciones que interrelacionan en el interior del Estado, pagan la luz, el agua, el teléfono, el cable, pero nada más, no puedes hacer nada. Eso sí paraliza, ¿no? Y finalmente el tema del financiamiento. Y ajustar algunas cosas tipo propaganda. No puede ser posible que tú cuestiones a una autoridad y esa autoridad no puede defenderse. Es que están aplicando la norma de una competencia electoral, donde todos deben ser igual. Pero si es que tú estás cuestionando a la autoridad, no a la persona en su vida privada, estás cuestionando como funcionario elegido. En consecuencia, tú le tienes que decir al contrario, no, tus cargos yo los descargo de esta manera, yo sí he hecho obra, mira, A, B, C, D. Eso no es que estás usando recursos públicos para un fin personal, sino porque te están cuestionando como autoridad. Si no lo haces, yo hago obra y no puedo mostrar, al contrario, reafirman lo que tú dices, que no hace obra porque tú no puedes enterarte, o en todo caso los electores, de que yo hago algo. Y lo que haces es, ahí sí, desequilibrar la competencia, porque yo estoy atado de manos, no puedo cómo comunicar que yo sí he hecho obra, digamos, ¿no? Eso también se tiene que modificar. Bueno, esto es como un listado mínimo de las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Ahora, por lo demás, en términos personales te digo, a mí nunca me gustó y no me gusta la revocatoria. Es en un país de partidos débiles, instituciones también débiles, cultura democrática de la venganza, de utilizar cualquier recurso. Por ejemplo, te digo lo que ha ocurrido. Algunos que estuvieron a favor del sí dijeron que había que revocar porque tenía aliados antimineros. Pero perdón, la revocatoria se supone que cuestiona la gestión. Eso lo que quieren discutir se discutió en el 2010 y ganó Susana Villarán. Entonces hay que respetar los resultados. Nos guste o no nos guste. Hubiera sido Solidaridad Nacional, ahora Fuerza Social, antes Andrade, lo que fuera. Allí se da un mandato, ahí discute lo que quiera. Pero se supone que la revocatoria discute, cuestiona la gestión. No discute si tú eres de derecha, de izquierda, no, eso ya pasó. Entonces, este tipo de cultura democrática de no respeto a la regla de juego hacen pues que la revocatoria sea el instrumento para socavar el poder y el canal en donde se meten pues de todo, ¿no? A mí personalmente no me gusta. Yo estoy seguro que hacemos una encuesta y sin embargo es popular. Y si le dices a la gente, podemos ampliar la presidenta y congresistas, yo te aseguro que ahí tienes 80% a favor, ¿no? Esto socava pues la democracia, ¿no? Bajo además la idea de que una persona no es legitimada y no tiene apoyo, hubiéramos revocado pues a Toledo, a Alan García, todos los congresos. Entonces, bajo ese razonamiento, mira, no nos quedamos sin nada, ¿no? Yo prefiero otro tipo, ajustar, por ejemplo, la figura de la vacancia, la suspensión, creo que por ahí podemos ir, ¿no? A muchos no le puede satisfacer, pero este camino nos lleva al barranco, ¿no? Como que ha sucedido a lo largo de 15 años en distintos provincias. ¿Y tú crees que es, digamos, lo que hemos vivido en Lima y en el Perú, porque el Perú completo está observando Lima, podría llevar a que se dé un debate para eliminar la revocatoria? Yo voy a dar el debate por lo menos de mi esquina para que se revoque, pero soy claro que va a ser muy difícil porque eso implica una reforma constitucional. Y un Congreso fraccionado, y donde va a haber la presión pues de que quienes creen que la revocatoria pues es algo así que nos lleva a la Grecia, ¿no? Las democracias directas, bueno, va a ser difícil, ¿no?
Que agradecemos mucho a Fernando Tuesta por haber estado con nosotros en este programa especial y bueno, ya estaremos con ustedes el día de mañana porque con este concluimos nuestra programación del día de hoy. Muchas gracias.